Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa. Y como siempre, Jeremías 3:33, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Sí, y continuamos con el estudio verso por verso de la primera carta de Pedro, que está súper emocionante, pero vamos a ver el día de hoy, vamos a conocer un poquito la información de, como un general, una información general de la primera carta de Pedro. Pues ¿quién escribió? Pues un apóstol, un shaliach, que fue Kefa. Shaliach, un enviado para hablar de los intereses de la fe del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿A quién fue escrito esta carta? A los expatriados de la dispersión. ¿Sí? Y que es específicamente a las 10 tribus de Israel, las tribus del norte que fueron dispersas. ¿Dónde fue escrita esta carta? En Roma. Él le ponía Babilonia porque pues era muy peligroso en esos tiempos, siendo judío. Si hablaban de Roma, pues los iban a matar. Entonces le pusieron el nombre de Babilonia para poder expresarse. Eso lo vemos en 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saluda. Obviamente, Babilonia era lo que es ahora Irak, pero no se estaba refiriendo a Babilonia. Más o menos en la fecha, fue en el año 63 después de Cristo que se escribió esta carta. Obviamente en Babilonia no existía, o lo que es Irak, no existía una comunidad de creyentes. ¿Sí? No hay una comunidad de creyentes en Babilonia. Cuando Kefa menciona la iglesia que está en Babilonia, se está refiriendo a Roma. Le llamaban Roma a la Gran Babilonia. ¿Por qué? Pues porque se manejaba lo mismo que se manejaba en Babilonia, la idolatría era impresionante. ¿Sí? Y por eso es que en Apocalipsis 17 y 18 se habla del juicio sobre la gran ramera, de la mujer que está embriagada, de todos los mártires que ha matado. Y al final, ¿qué dice en Apocalipsis 17 y 18? Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿En qué ciudad reinaba sobre los reyes de la tierra? Pues Roma era la ciudad que reinaba en esa época, sobre todos los reyes y naciones. La ciudad de las 7 colinas, ¿te suena? Entonces, bueno, Babilonia era una simple alegoría de Roma. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Pues en el 63 después del Mesías. 9 meses antes de una persecución que iniciaría nuestro conocido emperador Nerón, el 19 de julio, para ser exactos, del 64 después del Mesías. Y ahí murieron cerca de 6 millones de israelitas. 6 millones. Si el mundo siempre ha estado muy bien pobladito, O sea, lo que pasó con Hitler no era la primera vez que sucedía. A lo largo de la historia ha habido muchísimas persecuciones. Un odio a los judíos. ¿Sí? Y aquí, en una locura, porque el cuate estaba súper loco, Nerón, ¿qué hizo? Y necesitaba un pretexto para acabar con los judíos. ¿Y qué hizo? Mandó quemar Roma. ¿Por qué? Por vanidad y por ego. Porque él quería construir una ciudad gloriosa, si quería renovarla, quería volverla a construir, poner su sello, como si yo soy el arquitecto más fregón de todo el mundo, sí, que quede constado que Roma, ¿sí? Y hizo quemar Roma, pero quería echarle o sea, que él no lo había ido, que él no la había quemado, sino que había sido por culpa de los judíos. Y bueno, su intención era construir todo nuevo, construir un estadio, el Coliseo Romano, pues le cabían cerca de 100,000 personas, y él lo que quería era hacerlo más grande, y sí, lo hizo para 300,000 personas. Y su chivo expiatorio de quién incendió Roma, pues eran los judíos, y se repite la historia. Siempre le echan la culpa al pueblo de Israel de todo, de las crisis económicas, de todo, de las tragedias, etcétera, ¿sí? Pero bueno, ¿qué hizo Hitler? Adolfo Hitler, pues hizo lo mismo. Y se cree que esta persecución era sobre los cristianos.
Y no, era sobre los judíos y obviamente sobre los judíos que creían en el Mesías. Así. ¿Cuándo fue el odio de Roma, que tuvo Roma, hacia los judíos? Y sobre todo en el momento que surge la fe de Mashiach. Y es que en esa época hubo un momento en que el judaísmo no era tan proselitista. Ellos estaban buscando no asimilarse. Se empezaron a ser muy cerrados y a hacer muy difícil la conversión al judaísmo. Pero cuando viene la doctrina acerca del Mashiach, esto abre el camino para que los gentiles entren, y esto no le convenía al Imperio Romano. Sí, entonces por eso le empezó a agarrar odio a los judíos, porque se empezaron a convertir al judaísmo. No le convenía al Imperio Romano, porque el Imperio Romano estaba lleno de pura inmoralidad, de puras religiones paganas. Habían adoptado las cosas de Grecia, la idolatría. Al César se le consideraba el hijo de los dioses. Había que venerarlo, pagarle impuestos. ¿Sí? Había muchos intereses políticos y económicos. Entonces, cuando surge esta secta de los nazarenos, como se le llama en el libro de los Hechos, empieza a compartir esa fe. Muchos empiezan a venir, empiezan a dejar la idolatría y empiezan a dejar todo lo que venía de Roma. Y Roma pues empieza a tener ese odio mayor contra ellos y les echan la culpa de que fueron ellos los que incendiaron Roma. ¿Y cuál era el mensaje de los judíos? Ya viene el reino de los cielos. Y va a llover fuego sobre todos los paganos idólatras. Va a llover fuego del cielo. Y pues lo único que estaban haciendo era citar las escrituras de los profetas. Por eso cuando se incendia Roma, les echan la culpa a los judíos. Y entonces empieza una persecución donde murieron alrededor de 6 millones de judíos. Los echaban a las fieras en los coliseos, los quemaban vivos, etc. Y bueno, pues fue en esas circunstancias, entre 9 meses y un año antes, más o menos, que Kefa escribió esta carta. Ahora, ¿por qué fue escrita esta carta? Para brindar esperanza durante el largo exilio, la larga dispersión de las 10 tribus del norte de Israel. Como ya se dijo, Kefa es el apóstol de la esperanza. Y esta carta se divide en 3 secciones: la esperanza de la elección divina, que es el primer capítulo; el capítulo 2, 3 y 4, cómo permanecer en la esperanza; y el capítulo 4 y el 5, cómo transmitir la esperanza. Entonces, ahora sí, vámonos a ver con capítulo 1, primera parte. Habíamos dicho la esperanza de la elección divina. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Apóstol, un shaliach, un emisario, un embajador, uno que es enviado a proclamar el reino de los cielos. ¿Sí? Ese reino de los cielos que se ha establecido en la tierra y que hay un rey que es Yeshua en Nazaret. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son los destinatarios, ¿va?
Ahora, ¿qué es un expatriado? Pues una persona que perdió su nación, le robaron su nación, su patria, fue arrojado de su nación. ¿Quiénes son los expatriados? La casa de Israel. Específicamente es la casa de Israel. También Judá, pero ellos regresaron después del exilio de Babilonia. ¿Sí? Pero un grupo muy grande no regresó a Israel. Se quedaron dispersos. ¿En dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Todo esto de que está aquí, pues originalmente es a lo que se llamaba Turquía. Esta dispersión se llevó en el año 722 a.C. Fue que Asiria, a causa del pecado de Jeroboam, de que puso allí el becerro de oro y como siempre se inventó una nueva religión, a causa de eso el imperio de Asiria expatrió a los israelitas, y los pocos que se quedaron en esa región del norte, lo que es Galilea, Capernaum, las tribus de Zabulón, todo eso fue expatriado. Sí, todo eso fue expatriado. Por eso estos lugares se les llama tierra de sombra de muerte, porque quedaron unos cuantos habitantes ahí, pero el rey de Asiria trajo gente de otras naciones. ¿Para qué? Para que se empezaran a mezclar con los pocos que habían quedado. Los otros fueron dispersados a la parte de Turquía, hacia el sur de Europa, Grecia, Macedonia. De allí subieron hacia Alemania, luego Inglaterra, y después fueron dispersos en todo el mundo, hasta nuestra América. Sí. Ahora, ¿qué personas trajeron? Pues obviamente el rey de Asiria pues quería asimilar a estos pocos judíos que habían quedado, y se trajo pues otras personas de otros lugares con religiones diferentes, ídolos, dioses, y se me fueron mezclando con los israelitas, muchos por miedo, los que se habían quedado ahí. Y de esa mezcla surgen los famosos samaritanos. Por eso esa región se llama Samaria. ¿Sí? Ahora, cuando estos empiezan a adorar a estos dioses, ¿qué pasa? En 2 de Reyes 17, que dice: Dios les empezó a enviar leones que se los comían. Sí. Entonces, cuando empiezan a venir estos leones, la gente empieza a decir al rey de Asiria que alguien les enseñara la ley de esa región, porque seguro los dioses están enojados porque los leones los estaban comiendo. Sí. En base a eso, llevan a un sacerdote que les empieza a enseñar la Torah, la ley de Moisés. Sí. Para que los leones se fueran. ¿Y qué dice 2 de Reyes 17? Pues que estos empezaron a conocer la ley, pero así como les entró por un oído, les salió por otro, porque siguieron adorando a sus dioses. Sí. Y bueno, si es un sincretismo religioso, y al final de este capítulo dice, vamos leyendo, 1 Reyes 17, 38, 41: No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Eterno vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Eterno aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Muy parecido a los tiempos de la actualidad, porque pasó lo mismo, se repite la historia, porque nadie sigue los mandamientos de Dios. El pueblo judío sí, pero bueno, ellos están en la cuestión de que no creen en Yeshua. Y nosotros, Israel, que estamos dispersos entre las naciones, hemos hecho una religión que nos conviene. ¿Por qué? Porque festejamos Navidad, porque festejamos Reyes Magos, porque festejamos el Día de Muertos, porque festejamos puras cosas que
no pertenecen a Dios. O sea, hemos sido desobedientes. A través de estos estudios, pues obviamente es llegar, despertar a todos los que están ahí, que son llamados, ¿sí? A los que son extranjeros, pero que quieren ser parte del pueblo de Dios, y aquellos que probablemente uno de ustedes sea descendiente, y que a través de estos estudios de repente, ¡pum!, despierte y se dé cuenta y regrese a casa, ¿sí? Imagínate que en estos tiempos Dios nos mandara leones por desobedientes a comernos, que las ciudades se llenaran de puros leones atacando a la gente, o monstruos, ve tú a saber, ¿no? Ahora, en este caso, pues esta gente ni adora al Dios de Israel, no son ni a los otros dioses, no son ni de aquí ni de allá, gente inconstante, voluble, que no tenía convicciones. Bueno, pues de ahí surgen los samaritanos. Por eso cuando Yeshua pasa por Samaria, le dice a la mujer samaritana en Juan 4:22, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? ¿De quién? De los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de quién. Lo dijo Yeshua, Yohanan 4:22. De los católicos, no. De los mormones, no. De los cristianos, no. Testigos de Jehová, no. ¿Por qué la salvación viene de quién? De los judíos. ¿Y cuál era la misión del Mesías? Ir a buscarte y salvar lo que se había perdido. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Llamarlos al arrepentimiento. Sí. Por eso lo que es la palabra Galacia, que en inglés es Galatia, el origen de esta palabra es Galut, que significa diáspora, dispersión. Así que todas esas regiones eran reconocidos como los dispersos entre las naciones. Precisamente aquellos a los que Yeshua llamó a sus discípulos. Cuando Yeshua les envía a sus discípulos, les dice en Mateo 10:5 al 6, a estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a las ovejas perdidas, a los judíos que se habían asimilado entre las naciones. Así que Kefa les escribe a estos dispersos de entre las 10 tribus de Israel. Sí. En Jeremías 16, lo vamos a leer ahorita, del versículo 1 al 12, habla sobre el pecado y la desobediencia de Israel, cómo se apartaron de Dios, y a partir del versículo 13 viene el juicio divino. Jeremías 16, 13, 16, por tanto yo os arrojaré de esta tierra, o sea de Israel, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Y Jeremías sacó esto de Deuteronomio 30, donde decía que si no guardaban los mandamientos iban a ser dispersados entre las naciones. Ahora, aquí, a pesar de que son dispersados, se lee lo siguiente: he aquí vienen días, dice Yud He Bab Hei, en que no se dirá más, vive Yud He Bab Hei, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yud He Bab Hei, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí
que yo envío muchos pescadores. Y por eso Yeshua eligió pescadores, para que se cumpliera esta profecía. Dice Yuhebabhei, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Está siendo pescado, ¿sí? Pescado. Las aguas representan multitudes, naciones. Entonces los pescados representan personas. Cuando Elohim le promete a Abraham que su descendencia va a ser incontable como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, era una descendencia bastante grande. Pero esta descendencia, llega el momento que Elohim en su plan iba a sembrar esta simiente en todas las naciones. Utilicé el pecado de ellos para dispersarlos y sembrarlos en todas las naciones. Y después el Padre va a ir a buscar a sus hijos. Bastante interesante, ¿no? Vamos a dejarlo aquí y continuamos la siguiente semana. Dios les bendiga a todos en el nombre bendito del Mesías de Israel, Yeshua.